De bases de datos. ¿Qué es un sistema gestor de base de datos? También conocido como CGBD, en inglés DBMS, Database Management Systems, es un software de sistemas para crear y administrar bases de datos. Proporciona a los usuarios programadores una forma sistemática de crear, recuperar, actualizar y administrar datos. También permite a los usuarios finales crear, leer, actualizar y eliminar los datos de su base de datos. Esencialmente sirve como una interfaz entre la base de datos y los usuarios finales o también los programas de aplicación. Es la forma más efectiva para detectar los duplicados y garantizar la calidad de los datos. El más conocido de estos lenguajes es SQL, Structured Query Language, que significa lenguaje de consulta estructurada. También podemos apreciar Microsoft Excel o MySQL, como también DB2 de IBM, como uno de los más conocidos. Funciones del sistema gestor de base de datos. Los sistemas de gestión de base de datos controlan tres elementos vitales, como son la información, los motores de bases de datos que permiten el acceso, bloqueo y modificación de la información, y los esquemas de bases de datos que definen las estructuras lógicas de las bases de datos. Estos son elementos imprescindibles para poder asegurar la seguridad e integridad de los datos, así como la uniformidad en los procedimientos de administración. Tipos populares de sistemas de gestión de bases de datos incluyen al sistema de gestión de bases de datos relacionales, los cuales se adaptan a la mayoría de casos de uso, pero pueden ser bastante costosos. NoSQL SGBD, ideal para estructuras de bases de datos poco definidas que pueden evolucionar con el tiempo. Sistema de gestión de bases de datos en memoria. Proporciona tiempos de respuesta más rápidos y un mejor rendimiento. Sistema de gestión de bases de datos en columna, ideal para almacenar datos que tienen una gran cantidad de elementos similares. Y por último, el sistema de gestión de bases de datos en la nube. El proveedor del servicio en la nube es responsable de proporcionar y mantener el sistema de gestión de base de datos. ¿Cuáles son los componentes de un sistema de gestión de base de datos? Un sistema de gestión de base de datos consta de varios componentes, los cuales contribuyen al buen funcionamiento del software. Los elementos básicos que lo conforman son tres. El diccionario de datos, el cual consiste en una lista de metadatos que reflejan las características de diversos tipos de datos incluidos en la base de datos. Además, estos metadatos informan sobre los permisos de uso de cada registro y su representación física. El lenguaje de definición de datos, también llamado el lenguaje de datos o DDL, Data Definition Language, sirve para estructurar el contenido de las bases de datos. Gracias a este lenguaje es posible crear, modificar y eliminar objetos individuales como referencias, relaciones o derechos de usuario. El lenguaje de manipulación de datos, o también conocido como DML, Data Manipulation Language, se puede introducir en los nuevos registros en las bases de datos, así como eliminar, modificar y consultar los que ya contienen. Muy buenas vibras para todos, mi nombre es Cristian Rodríguez y hoy seré su guía en la instalación, configuración y entorno de SQL Server. Para poder continuar con el proceso de instalación de SQL Server debemos descargarnos dos herramientas primordiales para esta tarea. Estas dos herramientas las podemos encontrar desde la página oficial de Microsoft. Solamente debemos colocar en nuestro navegador de preferencia SQL Server Express y la versión que quieren utilizar. En este caso yo utilizaré la 2014. Procedemos a ir al sitio oficial. Una vez aquí, damos en descargar y elegimos las dos herramientas necesarias para poder realizar la instalación. En este caso, como mi equipo es de 64 bits, escojo esta opción de aquí y esta opción de acá, que es el Management Studio, que más adelante les explicaré para qué lo estaremos utilizando. Y damos en Next. Automáticamente se nos descargarán estos archivos. Permitir, son varios archivos que se van a descargar.
Una vez finalizada la descarga de los dos ejecutables necesarios para realizar la instalación, tendremos dos archivos así, dos ejecutables de esta forma. Uno es el motor de base de datos y otro vendría a ser el gestor de base de datos, el programa necesario para poder gestionar desde una interfaz intuitiva y amigable para el usuario las bases de datos. Procedemos como primer punto a instalar el motor de base de datos de SQL Server. Damos doble clic sobre el ejecutable, damos sí y aceptar. Esto no va a tardar mucho. Realmente solamente está descomprimiendo todos los archivos encontrados en el ejecutable para poder así realizar la descarga correctamente, la instalación correctamente. Bueno, quise dejar este error porque es un error muy común que se presenta a la hora de instalar por primera vez el SQL Server, y es que se debe a que el ejecutable que nos descargamos, el idioma predeterminado no es compatible con el idioma del sistema operativo. ¿Cómo sabemos eso? Simple. En el ejecutable damos clic derecho, vamos a propiedades, vamos a detalles y vemos que el idioma es español España. Si vamos a configuración y vemos el idioma de nuestra computadora, vemos que nos dice español Ecuador. ¿Cómo se soluciona? Simple. Hay que agregar un nuevo idioma, español, buscamos español España. Listo, le damos a siguiente, le damos a establecer como idioma para mostrar, instalar. Y listo, ya el español España es nuestro idioma predeterminado. Procedemos a ejecutar nuevamente el ejecutable, sí, y esta vez no nos generará problema y se inicializará el instalador correctamente. Bueno, una vez se descompriman todos los archivos, nos aparecerá automáticamente una ventana como esta, donde dice Centro de Instalación de SQL Server. Como lo que vamos a hacer es una instalación desde cero, una nueva instalación, seleccionamos la primera opción. Esperamos a que cargue, no demorará mucho. Solo está procesando la operación actual. Ya una vez aquí, simplemente es cuestión de dar siguiente. Va a buscar actualizaciones, no encuentra ninguna que pueda aplicar. Siguiente. Esperamos un momento a que complete las reglas. Siguiente. Acepto los términos de licencia. Siguiente. Como el gestor de base de datos que voy a usar es en una computadora personal, le quito esta opción de replicación, ya que no voy a replicar mi base de datos en otras computadoras. Siguiente. El nombre se lo puedo dejar por defecto si quiero. Yo lo voy a dejar así nomás porque me parece el nombre más adecuado para esta instalación. Siguiente. Esto no le muevo nada. Siguiente. Si yo quiero reforzar la seguridad de mi base de datos, puedo crear una contraseña para así poder acceder a ellas mediante esta contraseña. Creamos una contraseña fácil de recordar. Recuerden, si se les olvida, no podrán acceder a sus bases de datos, así que al gestor de base de datos, y sería un problema. Siguiente. Y esperamos a que se genere la instalación y termine de instalar. No pausaré el video por si se presenta algún error.
poder solucionarlo y que ustedes se den cuenta de cuáles son las soluciones de cada uno de los errores más comunes que se suelen presentar. En este caso veo que no se está presentando ningún error. Así que proseguimos con la instalación. Listo, al parecer ya está terminando. Está ejecutando los últimos comandos de instalación y procederá muy pronto a finalizarla. Debemos darnos cuenta si a la hora de finalizar la instalación no se presentó ningún error, porque si esto pasa no podremos seguir con la instalación de la otra herramienta, ya que este es como un complemento de la otra. Como ves, no se generó ningún error, la instalación fue correcta. Una vez instalada correctamente el motor de base de datos, procedemos a instalar el SQL Manager, que es la herramienta con la cual, mediante una interfaz intuitiva y de fácil entendimiento, podemos manipular, crear no solamente base de datos, sino las consultas de la misma, los procedimientos almacenados, todo desde una interfaz amigable. Damos doble clic sobre el ejecutable. Esperemos a que cargue. Decimos que sí. Damos a aceptar y esperamos. Como ven, ya se me creó una carpeta aquí, pero está descomprimiendo todo, lo mismo que como pasó con el motor de base de datos, lo mismo pasa acá, se están descomprimiendo todos los archivos necesarios para poder realizar la instalación correctamente. Ya una vez finalizada, va a salir automáticamente la ventana de instalación. Listo, y es el mismo proceso que el anterior. Le damos clic en nueva instalación. Es como que si fuéramos a hacer una nueva instalación, pero en uno de los pasos van a ver por qué se hace esto. Esperemos a que procese la operación actual. Listo, damos siguiente, lo mismo que el anterior. Esperemos a que se instalen los archivos de configuración. Listo, completado. Comprobación de las reglas de curso. Fíjense en esto, realizar una nueva instalación de SQL Server. ¿Por qué vamos a escoger esta opción? La reseña dice, selecciona esta opción si desea instalar una nueva instancia de SQL Server o desea instalar componentes compartidos como por ejemplo SQL Server Management Studio. Como es lo que queremos hacer, damos clic a siguiente, aceptamos los términos de la licencia. Esto marcamos todo, seleccionamos todo por si acaso igual ya está seleccionado. Siguiente. Y esperamos a que se carguen las reglas de características para saber cómo empieza el proceso de la instalación. Este proceso va a tardar un poco dependiendo de la velocidad de procesamiento de su computadora. Yo pausaré el video un momento y si se produce algún error estaré informando y dando a conocer la solución. Como podemos observar, no se nos ha presentado ningún problema. Toda la instalación fue correcta. Si se están preguntando por qué, si ya instalé un motor de base de datos, ¿por qué instalar este Management Studio? Simple, porque el SQL Server Management Studio es una interfaz de usuario cliente preferida y oficial con la cual se puede manejar
configurar, desplegar, actualizar y administrar una instancia SQL. La herramienta es bastante amigable para el usuario y también es exhaustiva, es decir, es completa. Es incluida en cada versión de SQL. Pero ¿por qué la instalación es tan importante? Como cualquier otra tecnología en SQL, también necesitamos enfocarnos en un conocimiento teórico así como en conocimientos prácticos. Y para alcanzar las acciones prácticas, el SQL Server Management Studio es esencial. Una vez finalizada la instalación, ya simplemente damos en cerrar y la instalación ya está completa. Procedemos a ir a nuestro menú de inicio y buscamos SQL Management Studio. Lo abrimos y esperemos a que cargue. Para mostrar cómo ingresar por primera vez, me está pidiendo un momento para poder cargar todas las configuraciones del usuario que coloqué a lo que estaba instalando. Vamos a conectar y automáticamente ya tenemos la herramienta necesaria para poder crear, manipular, gestionar una instancia de SQL Server. Para poder crear base de datos con SQL Server, procedemos a mostrar el entorno que nos ofrece la interfaz de usuario de SQL Management Studio, con lo cual nosotros podemos, mediante una interfaz amigable e intuitiva, poder gestionar instancias de SQL Server. Vamos al menú inicio y buscamos el programa. Damos Enter y esperamos a que se inicie. Una vez aquí, esta es la primera ventana que nos va a mostrar. Aquí nos va a mostrar el nombre del servidor al cual deseamos conectarnos. Si bien recuerda, cuando nosotros estuvimos instalando el programa, este fue el nombre de la instancia que le pusimos. Entonces a este debemos conectarnos. Procedemos a conectar. Una vez acá nos muestran en el explorador de objetos dos cosas principales de esta ventana de aquí. La primera, el icono verde nos indica que estamos conectados a un servidor. En este caso el nombre del servidor es este de aquí. Y la segunda, aquí nos muestra la base de datos del sistema como la base de datos que nosotros vayamos creando. En la pestaña de aquí tenemos el botón guardar, en el caso de que queramos guardar nosotros todo lo que vayamos creando. El botón abrir, si deseamos abrir un archivo que ya, un script o una base de datos que ya hayamos guardado. El nuevo proyecto nos abrirá una nueva ventana. Si damos clic aquí en nueva consulta, se nos abrirá un panel donde nosotros podemos aquí insertar nuestros queries. ¿Qué es query? Query es una cadena de consultas, es un término muy usado en informática para referirse a consultas relacionadas con bases de datos. No menos importante, tenemos un menú como cualquier otro programa. Aquí en la pestaña archivo podemos nosotros abrir o crear nuevos archivos. Podemos abrir una base de datos que ya hayamos creado, un proyecto o un query que ya hayamos creado. En editar, pues simplemente las opciones de editar dentro de lo que es la interfaz aquí dentro. En ver, en el caso de que nosotros hiciéramos desaparecer una de estas pestañas, podemos nosotros volverla a hacer aparecer con esto. En herramientas, aquí nos encontramos con los asistentes y la administración de fragmentos de código. En ventanas nosotros podemos modificar el diseño de nuestra ventana, acoplarlas, ocultarlas, y en ayuda de ella es un plus que se le añade a esta herramienta para, en el caso de que exista un problema, poder solicitar alguna ayuda a los creadores o en foros especializados. Como ven, nosotros podemos modificar a nuestro antojo el diseño de esta interfaz. Si nosotros arrastramos, miren, nos muestra dónde podemos colocarlo. Podemos colocarlo aquí o podemos colocarlo aquí. Así mismo pasa con todos. Nosotros podemos adecuarlo a nuestra forma, a lo que como mejor nos parezca o más cómodo la vista sea. Los primeros modelos de datos no eran tan científicos, por lo tanto eran propensos a introducir muchas anomalías de duplicación y actualización. Un modelo de datos puede ser concreto o abstracto y están representados por la notación de modelado de datos,
que a menudo se representa en formato gráfico. Su enfoque principal es apoyar y ayudar a los sistemas de información mostrando el formato y la definición de los diferentes datos. Un modelo conceptual de datos identifica las relaciones de más alto nivel entre las diferentes entidades. Las características del modelo conceptual de datos incluyen las entidades importantes y las relaciones entre ellas. No se especifica ningún atributo y no se especifica ninguna clave principal. Los rectángulos representan entidades, los rombos relaciones y los óvalos propiedades. Modelo lógico. Esta fase incluye el perfeccionamiento de las entidades del sistema y empresariales de alto nivel de la fase conceptual en entidades lógicas más detalladas. Un modelo de datos lógicos describe los datos con el mayor detalle posible, independientemente de cómo se implementará físicamente en la base de datos. Las características de un modelo de datos lógicos incluyen todas las entidades y relaciones entre ellos. Todos los atributos para cada entidad están especificados. La clave principal para cada entidad está especificada. Se especifican las claves externas, claves que identifican la relación entre diferentes entidades. La normalización ocurre en este nivel. Los pasos para diseñar el modelo de datos lógicos son los siguientes. Especifique claves primarias para todas las entidades. Encuentra las relaciones entre diferentes entidades. Encuentra todos los atributos para cada entidad. Resuelve las relaciones de muchos a muchos y la normalización. Normalización de bases de datos. ¿Qué es la normalización de bases de datos? Es el proceso de organizar los datos de una base de datos. Válgame la redundancia. Debemos tener en cuenta la creación de tablas y las reglas que se utilizan para definir las relaciones. Estas reglas son diseñadas para proteger los datos y para que la base de datos sea flexible con el fin de eliminar redundancias y dependencias incoherentes. ¿Por qué se normalizan las bases de datos? Las bases de datos se normalizan por las siguientes razones. Evitar la redundancia de los datos, disminuir problemas de actualización de los datos en las tablas, proteger la integridad de los datos, facilitar el acceso e interpretación de los datos, optimizar el espacio, reducir el tiempo, prevenir borrados innecesarios de datos, entre otros. Requisitos de la normalización. Para que las tablas de nuestra base de datos estén normalizadas deben cumplir las siguientes reglas. Cada tabla debe tener su nombre único. No se puede hacer dos filas iguales. No se permite los duplicados. Todos los datos en una columna deben ser del mismo tipo. Reglas o niveles de normalización. Para normalizar una base de datos existen principalmente 3 reglas, las cuales se deberían cumplir para evitar redundancias e incoherencias en las dependencias. A estas reglas se les conoce como forma normal, que va de la 1 a la 3, y si la base de datos cumple con cada regla se dice que está en la primera o segunda o tercera forma normal. Aunque son posibles otros niveles de normalización, la tercera forma normal se considera el máximo nivel necesario para la mayoría de las aplicaciones. Primera forma normal. Elimine los grupos repetidos de las tablas individuales. Cree una tabla independiente para cada conjunto de datos relacionados. Identifique cada conjunto de datos relacionados con una clave principal. En la segunda forma normal encontramos: cree tablas independientemente para conjuntos de valores que se apliquen a varios registros. Relacione estas tablas con una clave externa. Tercera forma normal. Elimine los campos que no dependan de la clave. Cada nivel de normalización existe cierta complejidad, pero debes analizar si en realidad necesitas llegar hasta la tercera forma normal. Se debe buscar el mejor que se adapte a cada proyecto. Modelo físico.
Esta fase incluye la transformación de los diseños de la clase lógica en diseños de tablas de bases de datos físicas detalladas y optimizadas. El modelo de datos físicos representa cómo se construirá el modelo en la base de datos. Un modelo de base de datos física muestra todas las estructuras de tabla, incluido el nombre de columna, el tipo de datos de la columna, las restricciones de la columna, la clave principal, la clave externa y las relaciones entre tablas. Las características de un modelo de datos físicos incluyen especificación de todas las tablas y columnas. Las claves externas se usan para identificar las relaciones entre las tablas. La desnormalización puede ocurrir según los requerimientos del usuario. Las consideraciones físicas pueden hacer que el modelo de datos físicos sea bastante diferente del modelo de datos lógicos. El modelo de datos físicos será diferente para los diferentes sistemas de gestión de base de datos. Por ejemplo, el tipo de datos para la columna puede ser diferente entre MySQL y SQL Server. Los pasos básicos para el diseño del modelo de datos físicos son los siguientes: convertir entidades en tablas, convertir relaciones en claves externas, convertir atributos en columnas y modificar el modelo de datos físicos en función a las restricciones o requisitos físicos. Hola, mi nombre es Brian Ulloa y yo voy a presentarles dos ejemplos en referencia a los tipos de modelos que existen en base de datos. En este caso es el modelo conceptual, modelo lógico y el modelo físico. Para lo siguiente vamos a emplear la aplicación de Power Designer. La vamos a ejecutar para emplear nuestros ejemplos y hacerles una pequeña demostración de cómo funcionan estos tipos de modelos en base de datos. Primero vamos a empezar con un pequeño ejemplo, lo que es el modelo conceptual. Muy bien, vamos a darle a Create Model y vamos a elegir nuestro diagrama, que vendría a ser en este caso con el que vamos a realizar el ejemplo, vendría a ser lo que es el diagrama conceptual. Vamos a darle a Play, listo. Esperamos que cargue nuestra interfaz y a continuación tenemos nuestra página para trabajar con nuestras entidades. Vamos a trabajar con dos entidades referente a una institución educativa. En este caso vamos a trabajar lo que vendría a ser las asignaturas de los estudiantes. Vamos a darle el nombre a nuestra tabla, asignaturas. Vamos a darle los atributos correspondientes. En este caso tendríamos que añadir cada asignatura tiene un código, ya sea referenciándose a lo que es según el área de la asignatura, por ejemplo el área de matemáticas, área de química, área de inglés, centro de idiomas u otras áreas más. Entonces para cada asignatura vamos a darle un código, vamos a poner el código de asignatura, vamos a hacer que el tipo de datos sea entero, ok, listo, y esta va a ser nuestra clave primaria y también va a ser lo que va a mandatario. Entonces vamos al siguiente atributo, vamos a darle lo que es el nombre de la asignatura, porque el nombre y código vendrían a ser dos diferentes atributos que cumplen diferentes funciones. Entonces vamos a dar lo que es el nombre de la asignatura, yo le voy a abreviar nombre de asignatura, vamos a hacerle que sea de tipo de dato carácter de 30, ok, listo. Vamos a darle que sea mandatorio también. Como es un pequeño ejemplo, vamos a trabajar con esos atributos nomás. Y vamos a crear la entidad o la tablita estudiantes. Listo, vamos a darle los atributos correspondientes. En este caso, cada estudiante es único, por lo tanto debería tener también a sí mismo un código de estudiante, un código estudiantil que le puede generar la institución educativa misma. Entonces, o también podría ser lo que son los números de cédula. Vamos a darle, que va a ser de tipo entero, en este caso, digamos
va a ser la clave primaria y va a ser mandataria también. Vamos a añadir aquí el nombre del estudiante, otro atributo más. Este va a ser de tipo carácter, que sea de 40, pongámosle. Ok, listo. Va a ser mandatario también. Vamos a agregar otro atributo más que vendría a ser el sexo, supongamos. Va a ser, pongámosle que sea tipo carácter así mismo, que sea de 1, que elijan entre que sea masculino o femenino, según F o la M. Listo. Y yo creo que con eso de ahí vamos a trabajar para esta pequeña demostración. Y creo que me olvidé de darle que sea mandatario, sí. Listo, ahí sí. Vamos a relacionar con este icono que dice Relation Sheet. Damos clic y vamos a seleccionar nuestras dos entidades. Listo, ya las relacionamos. Para verificar si están correctamente estas entidades, que no nos den ningún error ni nada en lo que es, vamos a verificarlo en el icono que dice Repaste Current Model. Damos clic, debemos de aceptar, esperamos que cargue y como pueden ver no nos cargó nada. En la parte inferior izquierda de abajo nos dice que hay 0 errores, 0 avisos, entonces vamos. Y nuestro modelo conceptual está perfectamente correcto. También tenemos aquí, nos brinda esta aplicación Power Designer en la herramienta que dice Tools, ese despliegue, ese menú Tools, nos da la opción para generar lo que es nuestro modelo lógico y nuestro modelo físico, que vamos a hacerlo desde aquí rápidamente para que no se vea tan largo el video. Vamos a darle que este de aquí va a ser lo que es el modelo lógico. Damos en aceptar. Con esas mismas entidades y tablas nos genera lo que vendría a ser nuestro modelo lógico. Y como podemos observar, si comparamos estas dos, este es nuestro diagrama conceptual. Como ustedes pueden observar, hay gran diferencia entre cada uno de estos dos con el diagrama lógico. Tanto por lo que nos especificaba la compañera anteriormente en su presentación, que nos decía que en el modelo conceptual es una manera más fácil de poder representar tanto lo que son los atributos y las entidades, es una manera más fácil de poder representar. En lo que respecta al diagrama lógico, es una manera más normalizada. Nos decía que se aplica lo que es algunas reglas de normalización. Entonces, pero bueno, tenemos una gran ventaja de que esta aplicación nos genere lo que es el modelo lógico, ya sea, podemos generar primeramente lo que es un modelo lógico y posteriormente modelo conceptual o el otro modelo que vendría a ser el modelo físico. Bueno, ahorita vamos a hacer la demostración de cómo también nos genera lo que vendría a ser el modelo físico, pero primeramente vamos a correr este modelado lógico en la opción que dice Paste Recurrent Model. Vamos a darle a aceptar. Listo, no nos ha presentado ningún error, todo se encuentra correctamente. Vamos a la herramienta Tools, vamos a generar nuestro diagrama físico. Damos clic y esperamos que cargue. Vamos a cambiar que este va a ser nuestro diagrama físico. Aceptar. Esperamos un momento que cargue y listo. Aquí tenemos nuestro diagrama físico, el cual nos decía que hacía referencia a la implementación de lo que es una base de datos, utilizando lo que es un producto ya instalado en alguna computadora, como en este caso vendría a ser diferentes productos como Access, Oracle. En este caso estamos utilizando lo que es Power Designer para hacer la representación del modelo físico que vendría a ser en este caso que nos genera esta herramienta Power Designer. Y vamos a pasar al siguiente ejemplo. Vamos a cerrar estos que estuvimos realizando. Vamos a crear un nuevo modelo y esta vez vamos a abarcar desde el modelo lógico, implementar el modelo
usando desde cualquiera de los tres modelos utilizando la aplicación Power Designer, podemos generar, gracias a esta aplicación, podemos generar lo que vendría a ser los demás modelos, los dos modelos más que nos harían falta con cualquiera de las tres modelos que estuviéramos haciendo. Entonces vamos a darle nombre a nuestra entidad de una planta eléctrica. Podríamos tomar en cuenta lo que son los supervisores. Ya pueden clasificarse, puede ser por el área de mantenimiento, supervisor de mantenimiento, supervisor del área técnica u otros roles fundamentales que existan dentro de esta empresa eléctrica. Entonces vamos a poner aquí un código de área, un código que vendría a ser de área, sí, de área de supervisor, según el rol en que se desempeña. Área pongámosle sub, área supervisor, listo. Vamos a hacer que este sea de tipo de dato entero, ok. Va a ser la clave primaria y por ende va a ser mandatario, listo. Vamos a darle un atributo más que conlleva, vamos a darle qué sé yo, puede tener lo que es un nombre, claro, nombre del área en que se va a desempeñar, va a ser de tipo carácter, pongámosle 30, ok, listo. Vamos a la entidad 2, que en este caso vendrían a ser los que están a cargo de los supervisores, o sea, no serían los que están a cargo, los que están un rol más abajo de los supervisores, que en este caso pongámosle trabajadores, no, sería recursos humanos. Sí, recursos humanos son los trabajadores. Recursos humanos, ¿listo? Vamos a darle un código para cada uno de estos sería recursos humanos, RHS. Vamos a darle que sea de tipo así mismo entero, ok. Vamos también a darle que sea de clave primaria y que sea mandatario, listo. Vamos a agregar que cada uno va a tener lo que es un nombre. Este también va a ser de tipo carácter, pongamos que sea 40, ok, listo. Va a ser como mandatario, y que sea también el sexo, también de tipo carácter, pongámosle de 1, ok. Vamos a agregarle uno más, yo que sé, teléfono, para poder estar en contacto con esa persona. Vamos a hacerle que sea de tipo long period, ok. Y aquí que falta ponerle, no sé, está bien. Vamos a dar que también sea mandatario, listo, vamos a darle a aceptar. Y posteriormente vamos a hacer la relación de estas dos entidades, lo cual nos va a generar una tablita donde nos muestra cuáles son los atributos o las variables que se relacionan tanto lo que vendría a ser lo que es la PK y de cada una de las entidades. Entonces vamos a darle a verify este column model para verificar que no haya ningún error. Vamos a darle a aceptar. Y como podemos ver, no nos ha generado ningún error, todo está correctamente listo, el modelo lógico. Listo, de esto de aquí podemos partir a desarrollar lo que vendría a ser los otros dos modelos que gracias a esta aplicación nosotros podemos en la pestaña Tools vamos a dar a generar lo que es tanto el modelo conceptual, vamos a darle por el modelo físico primeramente, por el modelo conceptual.
vendría a ser lo que es la relación de nuestro modelo físico, que vendría a ser la relación de los atributos que hay en cada una de las entidades. Vamos a también a ver si esto está correctamente, a verificar, si no nos da ningún error ni nada. Bueno, tenemos lo que es un warning, que es un aviso de que la tabla index no está incluida correctamente, o algo así. No tiene una relación incluida con la FK, bueno, pero todo está correctamente, solo vendría a ser un warning. Y vamos a probar lo que es el diagrama conceptual. Vamos a ver, vamos a generar nuestro diagrama conceptual. Listo. Conceptual. Aceptamos. Este de aquí vendría a ser la relación de nuestro diagrama conceptual, donde la aplicación de cada uno, tanto en lo que son las entidades, en las variables, los atributos, no conlleva tanta, es una manera más fácil de poderlo expresar en este diagrama conceptual. Y vamos a verificarlo por último, vamos a darle correr. Ahora tener verificados los tres modelos. Listo, no nos ha generado ningún error ni nada. Solo en el modelo físico tuvimos un pequeño warning, pero no era ningún error. No. Esto ha sido todo, muchísimas gracias a ustedes. Espero que este video les haya gustado